Este joven dedicó su vida al ministerio. Miles de vidas salvadas, sanadas y restauradas a través de sus mensajes. Más de 4 décadas de experiencia ministerial. Más de 27 años de trabajo, esfuerzo y dedicación a la elaboración de la herramienta más poderosa para la transformación de vidas. Todo lo que necesita para ministrar, evangelizar, discipular y dar consejería. Biblia del Pescador, la presentación. Evangelizando con la Biblia en la mano. Saludos, queridos hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes en el día de hoy. Soy el doctor Luis Ángel Díaz y me siento emocionado de poder compartir con ustedes la Biblia del Pescador. Hoy quiero hablarles acerca de lo que ha estado sucediendo con este proyecto maravilloso, su contenido y cómo usted puede utilizarla para enriquecer su ministerio. Los pastores podrán compartirla con los líderes de sus iglesias. El individuo podrá disfrutarla plenamente y enriquecer su corazón y ministerio. Los grupos de células encontrarán en la Biblia del Pescador un instrumento maravilloso. Aquellos que dirigen ministerios de jóvenes, ministerios de mujeres, ministerios de enseñanza, encontrarán en la Biblia del Pescador una caja de herramientas útil para bendecirle. Bueno, algunas personas nos han preguntado que ¿por qué tanto énfasis en la palabra de Dios? ¿Por qué tanto énfasis en las Escrituras? Permítame leerles un versículo. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 19, leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia, de las Escrituras. Es ella una antorcha, es ella lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo vamos a utilizar otra cosa para hacer ministerio sino la palabra de Dios? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ningún libro en el mundo es capaz de hacer estas cosas. Solo la palabra de Dios es capaz de hacer todo lo que describe Pablo aquí en esta carta a Timoteo. Por lo tanto, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. De alguna manera, no es solamente un proyecto que se ha escrito o se ha desarrollado. La Biblia es mucho más que eso. Tenemos que aprender a evangelizar con la Biblia en la mano. Tenemos que aprender a dar consejería con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué utilizar otro libro cuando tenemos disponible para nosotros la palabra de Dios? Todo este proyecto comenzó en el año 1984, cuando me encontraba predicando en la República de Costa Rica. Predicando en Costa Rica, mi Biblia se mojó en medio de la campaña. Al otro día tuve que salir a comprar una Biblia y en ese proceso vino la idea a mi mente: ¿habrá una Biblia que sirva para evangelizar? La respuesta fue no. Durante 27 años estuve contestando a la pregunta: ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? La conclusión fue: debe tener una sección de apologética, una sección que hable de iglesia, de ministerio, una sección de doctrina cristiana, una sección de evangelismo propiamente, una sección de devoción y una sección de consejería. Acerca de cada una de esas partes voy a estar hablándole durante los próximos minutos. Apologética es una de las secciones importantes de la Biblia del Pescador. Como pueden ver,
El logo para identificar esta sección de apologética es una pequeña ola. Queremos evitar que olas de doctrina arrastren a los hermanos, nos arrastren de un lugar para otro. Por eso esta sección es tan importante. Fue Martín Lutero quien nos compartió una información que a mí me parece conmovedora. Tengo que leer lo que él nos escribió. Además, sé muy bien, dijo Lutero, que algún día habré de morir, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, tendré que rendir cuentas acerca de la verdad, si la callé o la publiqué. Y en general, tendré que dar cuenta acerca del talento que se me confió. Y pobre de mí, si me llegase a juzgar por haberlo escondido. Enfurézcase quien quiera, con tal de que yo no sea hallado culpable de haber guardado un impío silencio, pues soy plenamente consciente de ser un deudor de la palabra divina, por grande que sea mi indignidad. Nunca se ha podido discutir en serio el verbo divino sin ocasionar peligro y derramamiento de sangre. Pero así como el verbo murió en bien nuestro, así exige que también nosotros muramos por él al confesarlo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Cristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, no hay manera de decirlo mejor que Martín Lutero. Martín Lutero nos está exhortando a la apologética, a la defensa de la verdad ante las falsas sectas, a la defensa de la verdad ante las mentiras del error. Esta sección de apologética en la Biblia del Pescador no persigue otra cosa sino eso, que seamos capaces de defender la verdad ante tantas falsas religiones y sectas que nos rodean. El cristiano promedio tendrá que enfrentar cada semana a alguna persona que le hablará de una falsa doctrina, de un mal enfoque, de una doctrina desviada de la verdad. Entonces necesitamos los versículos apropiados para poder responder a cada una de esas personas. Esta sección de apologética nos ofrece esos versos, pone a la disposición de cada creyente los versículos adecuados para responder a cualquier religión. Déjeme leerle lo que dice, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparado, dijo el apóstol Pedro, siempre alerta, siempre listo, siempre con la actitud correcta. Me gusta como Judas en el versículo 3 de su carta lo dice. Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas deseaba hablar de la salvación, pero los ataques, las contiendas, las herejías en medio de la iglesia lo obligó a tener que hablar sobre apologética, sobre la ardiente defensa de la fe. Si Judas nos exhortó de esa manera, entonces usted y yo en algún momento tendremos que enfrentar la falsa doctrina y tendremos que presentar la verdad delante de ellos. Esta sección de la Biblia del Pescador nos va a ayudar a responder a cada una de estas doctrinas. En Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos del 7 al 9 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La actitud del apóstol a los Gálatas es la restauración, pero da una advertencia, y la advertencia es que las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas tendrán una consecuencia. Así es que su actitud y su deseo de perdonar y de restaurar al que está en error no le hace quitar la mirada de las consecuencias de andar en una falsa doctrina. La iglesia necesita hacer sentir su voz. La iglesia necesita hablar. Por eso esta sección de apologética. En la sección de apologética tratamos 20 y tantas religiones diversas: mormones, testigos de Jehová, el satanismo, el espiritismo, el budismo, el islam, y bajo cada una de ellas sus doctrinas principales y cómo responder, cómo ir a la Biblia, identificar un versículo y de allí partir en una cadena de versículos respondiendo. Utilizar la Biblia del pescador es cosa sencilla, no es muy complicada. Simplemente tendrá que ir al índice temático. Allí en el índice temático le vamos a dar un versículo para responder a esa doctrina. Inmediatamente al lado del versículo le va a aparecer el número de la página donde está ese versículo. Una vez llegue allí, el versículo va a estar sombreado en azul. Y en la parte inferior de la página, al pie de página, una breve reflexión muy sucinta, unas palabras para hacernos entender mejor ese versículo. De allí le llevamos a un segundo, a un tercero, a un cuarto versículo, de forma tal que a través de la Biblia usted pueda responder a cualquier persona en una falsa secta. 2 propósitos se cumplen en esto. 1, que usted le pueda predicar a cualquier persona y con claridad presentarle el evangelio. Y la segunda, que no seamos confundidos, que esas doctrinas no nos confundan, que esas doctrinas no nos desvíen de la verdad. Estamos recibiendo continuamente correos electrónicos, cartas, llamadas telefónicas con testimonios de personas que están siendo bendecidas con esta Biblia. Por ejemplo, recientemente recibimos un correo electrónico de una mujer que nos decía: cuando los testigos de Jehová tocaban a mi puerta, yo no sabía qué decirle. A veces fingía que no estaba en la casa porque no tenía cómo contestarles, pero tengo la Biblia del pescador y dice: ahora tengo respuestas precisas, exactas y bíblicas. Eso nos llena de alegría ver los resultados que está teniendo el uso de la Biblia del pescador. Esta Biblia a su vida le va a ser de bendición, le va a ser de inspiración y de edificación. Devoción es la próxima sección de la cual quiero hablar. Si la vida de Jesús se caracterizó por alguna cosa, se caracterizó precisamente por ser una vida intensamente devocional. La relación de Jesucristo con el Padre, la relación con el Espíritu Santo, se pone de manifiesto en toda la Biblia. Si alguien en la historia de la cristiandad pudo haber dicho: yo no necesito esa relación devocional, debió haber sido Jesús, pero todo lo contrario. Su vida se caracterizó por periodos de oración intensa, periodos de intimidad con Dios. Nuestro evangelismo, nuestro ministerio carecerá de poder, carecerá de autoridad si no nos relacionamos íntimamente con Dios. Así es que estamos poniendo en sus manos un instrumento maravilloso que lo llamamos la Biblia del pescador. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Pero estamos hablando ahora de devoción. Tenemos que cultivar una relación con Dios íntima y profunda, que dará sentido entonces a nuestro ministerio. El poder y la autoridad de nuestro ministerio se inician, se originan, se fundamentan en la relación con Dios. Fíjense que quiero leerles un pasaje. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es una persona, podemos relacionarnos con Él. El Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se alegra, el Espíritu Santo se distancia, es decir, el Espíritu Santo tiene todas las características de una persona y por lo tanto nosotros tenemos que relacionarnos con Él como nos relacionaríamos con cualquier otra persona. Dos cosas enfatizan este versículo. Una, del presente. Y esa del presente es que el Espíritu mora con vosotros. Y a los discípulos le habla de una del futuro. Le dice, el Espíritu Santo estará en vosotros. El Espíritu Santo de Dios es indispensable en el proceso de evangelización. No podemos hablar de evangelizar si no hablamos del Espíritu Santo. Es necesario, por ejemplo, considerar otro versículo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 1, y me refiero a los versículos 7 y 8. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si yo entiendo bien este versículo, está diciéndonos que lo que caracteriza a aquella persona que está llena del Espíritu Santo es que serán testigos. Cuando somos testigos, evidenciamos que estamos llenos del Espíritu Santo. Quien no es testigo no ha sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos impulsa a querer testificar de Cristo, a querer compartir a Cristo con alguien. Observe usted que luego da una serie de nombres de ciudades. La historia comienza por Jerusalén y luego de Jerusalén se aleja un poquito y menciona a Judea, luego menciona a Samaria y hasta lo último, hasta el fin, hasta los confines de la tierra. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Bueno, esta expresión o esta frase ha sido interpretada de diversas maneras, pero tal vez hablar de los círculos de influencia. Jerusalén, aquellas personas a las que podemos influenciar directamente. Judea, los que están un poquito más allá, de repente la familia extendida o aquellos que no podemos alcanzar tan fácilmente. Luego habla de Samaria y habla de el fin del mundo, el fin de la tierra. La palabra de Dios es para ser compartida con los cercanos y para ser compartida con los más lejanos. Este pasaje pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de la evangelización. La Biblia del pescador fue diseñada para ayudarnos a eso, para ayudarnos a relacionarnos con Dios. Si usted toma un ejemplar de la Biblia del pescador y ve esa sección de devoción, descubrirá que allí hay información sobre cómo relacionarnos con Dios en términos de acciones de gracia. Por ejemplo, en el ayuno, en la adoración, la alabanza, la oración, cómo relacionarnos con Dios en cada una de estas circunstancias. Cuando estamos en tristeza, cuando estamos en crisis, cuando estamos atravesando por una situación difícil, cómo tener contacto y relacionarnos con Dios. Bueno, de esta manera, esta sección de devoción le va a ser útil, le va a ser de inspiración y le va a ser de bendición. Consejería es una de esas áreas en las cuales siempre gente se convierte. Cuando una persona tiene problemas, cuando atraviesa por una situación difícil, entonces se sensibiliza. Su corazón se abre y se dispone para recibir la administración. Es el momento en que podemos aprovechar para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con esa persona necesitada.
Todo cristiano, todo hijo de Dios, es un consejero por definición. No importa dónde ese creyente se encuentre, allí se acercará alguien para contarle un problema, para contarle una dificultad, una situación por la cual está atravesando. Y no solamente quiere descargar su corazón, también desea recibir una palabra. ¿Cómo aconsejamos a esa gente? A menudo los aconsejamos desde nuestro intelecto y en otras ocasiones desde el corazón. Cuando damos consejería desde el intelecto o desde el corazón, podemos arriesgarnos a compartir cosas que no son conforme a la palabra del Señor. No siempre nuestras ideas están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No siempre nuestras emociones están a tono con lo que dice Dios en su palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender a compartir consejería y orientación con la Biblia en la mano. Es necesario utilizar las Sagradas Escrituras a la hora de aconsejar. Cuando nos acercamos a una persona que tiene problema, queremos que esa persona escuche palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios hace un hombre nuevo. Solo la Biblia transforma una vida completamente. Hace algún tiempo hacía una entrevista de televisión y la persona que me entrevistaba no es cristiana. Es un programa en una cadena de televisión no religiosa. Me invitaron precisamente por esa sección de consejería. Y mientras esperaba para ser presentado, ese hombre hizo un comentario que me puso los nervios de punta. Él dijo, aquí hay un tipo que parece le encontró defectos a la Biblia y decidió escribir una Biblia nueva. Bueno, cuando estuve frente a la cámara quise aclarar, en primer lugar, que la Biblia del Pescador no es una Biblia nueva, es la que hemos utilizado a través de los años, la Reina Valera 1960, la Biblia que un porcentaje muy alto de los cristianos en toda la América Latina la utilizan. Le dije a ese señor, seguramente usted tiene una Biblia Reina Valera 1960 y me dijo, en efecto, tengo una, pero no la entiendo muy bien, no sé por dónde entrarle, no sé por dónde comenzar a estudiarla. Entonces decidí explicarle cómo estaba compuesta la Biblia del Pescador, las 6 partes, apologética, consejería, devoción, etc. Durante 10 minutos ese hombre me escuchó y yo pensé que atentamente, pero como los 10 minutos de estarme escuchando, de repente dijo, bueno, explíqueme de una vez en qué es diferente la Biblia del Pescador a las otras Biblias. Y yo sentí que durante esos 10 minutos yo había estado explicándole justamente eso, pero comprendí que había perdido mi tiempo. Ese señor no lo estaba entendiendo. Así es que cambié mi estrategia y le pregunté directamente, ¿usted se deprime? Él dijo, me deprimo todos los días. Levantó unos periódicos que estaban sobre su escritorio, me los enseñó y dijo, todas las noticias son negativas. Dijo que el país no servía, que el periodismo era un fracaso, que la sociedad estaba agresiva y violenta. Él tenía quejas contra todo. Después de un rato de escucharlo en su queja, le dije, ¿qué hace usted para solucionar el problema de la depresión? Me dijo, salgo con alguna chica, doy un paseo en mi auto, voy al cine, me tomo unos tragos. Dijo 2 o 3 cosas. Le pregunté entonces, ¿y así resuelve su problema de depresión? Dijo, por un poco de tiempo, pero luego vuelve. Bueno, fue entonces cuando aproveché para levantar la Biblia del Pescador y decirle, si usted va a la sección de consejería, podrá encontrar allí la palabra depresión. Y esa palabrita de inmediato le llevará a un texto bíblico, le dirigirá a un texto bíblico. El texto bíblico aparecerá sombreado y en la parte inferior, a pie de página, una descripción, una explicación sencilla, sucinta de lo que significa ese versículo. La idea es que les refiera a un segundo y a un tercero que aparecerán igualmente sombreados y con breves comentarios al pie de página. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que vaya a través de la Biblia descubriendo lo que Dios dice al deprimido, lo que Dios aconseja al deprimido, cómo Dios define la depresión, cuáles son las causas según Dios para la depresión y cómo resolver el problema. De esa forma podemos resolver el problema de la depresión permanentemente. Ese hombre se mostró emocionado
Y en su emoción dijo, yo sé que la Biblia contiene los tesoros de Dios. Yo sé que en la Biblia está todo lo que Dios dice, pero yo nunca supe cómo tener acceso, cómo acceder a esa información maravillosa. Y dijo, lo que usted ha hecho es un mapa. A mí me impresionó la frase. Él dijo que la Biblia del pescador era un mapa. Y ando yo repitiendo eso por todas partes. La Biblia del pescador es un mapa que nos guía a esa información, a esos tesoros de Dios. La Biblia del pescador, si se quiere, es un compás, es una brújula que me guía, que me dice dónde están esas informaciones y esos textos que a menudo escapan a nuestra mente. Porque el cristiano a menudo sabe qué cosa tiene que decir, pero no recuerda dónde está el versículo. Los cristianos recordamos 2 o 3 versículos de memoria y ya no sabemos dónde está el resto de la información. La Biblia del pescador lo que ha hecho es poner al alcance de su mano versículos específicos para ministrar en cada situación. A esa mujer a quien el marido la engaña, a ese hombre que le dice, quebré económicamente, no tengo recursos para seguir adelante. La gente piensa que la Biblia es un libro arcaico, con información de hace 20 siglos, pero no es cierto. La Biblia es un libro de actualidad, es para este siglo, es para este tiempo y responde a las interrogantes que cada uno de nosotros tenemos hoy. Por lo tanto, preste atención, adquiera una copia de esta Biblia y utilícela. Creo que será favorita de padres y madres. Padres que quieren aconsejar a sus hijos, amigos que quieren aconsejar a sus compañeros, pastores que tienen que dar consejería en sus oficinas. La Biblia del pescador está al alcance de todos y es para todos. Permítame hablar en esta ocasión acerca de la sección que llamamos Iglesia. ¿Por qué Iglesia en una Biblia para evangelizar? Permítame explicar un poquito eso antes de avanzar en el tema. La Iglesia es la que recibió del Señor la encomienda de evangelizar al mundo. La gran comisión no le fue dada a ciertos hombres en particular, sino a toda la Iglesia del Señor. En esta sección, en la Biblia del pescador, tratamos la iglesia como casa de Dios, el Espíritu Santo y la iglesia en acción, la iglesia como la familia de Dios, la iglesia como pueblo de Dios y obviamente toda una sección de qué es la iglesia. El propósito es que entendamos el concepto de la iglesia universal, todos los creyentes del mundo en todas las épocas de la historia, desde el inicio de la iglesia hasta que la iglesia sea levantada para estar con Jesucristo. Por otro lado, la iglesia local, el concepto bíblico de una iglesia en una comunidad, en la expresión de la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Visualizar la iglesia de esta manera nos hace comprender la idea de unidad del cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios como una sola familia, los hijos de Dios como una expresión en cualquier comunidad. Y aparte de la expresión local, entonces la expresión global de la iglesia del Señor. Si comprendemos la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, entonces vamos a entender la manera en que como iglesia podemos ser efectivos, como iglesia podemos ser eficaces y cómo podemos impactar al mundo. En la medida en que crecemos en esta comprensión, la iglesia se hace más útil en las manos del Señor para hacer y realizar todo aquello que la palabra enseña. La iglesia es una asamblea convocada por Dios. Y esa convocatoria divina se da en el contexto del nuevo nacimiento. Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha recibido a Jesucristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, es parte de la iglesia del Señor, independientemente de esos apellidos denominacionales que utilizamos. Estamos hablando de la iglesia del Señor. En la Biblia del pescador,
Lo que intentamos mostrar fue la importancia de la iglesia y la importancia del desarrollo de ministerios en el contexto de la iglesia del Señor. No paralelamente a la iglesia, sino en el contexto de la iglesia misma. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿De qué iglesia le estaba hablando cuando dijo que edificaría su iglesia? No estaba hablando de una denominación en particular, estaba hablando del conjunto de todos los creyentes. Eso es importante para mí y me parece que debe ser importante para todos. Construir, edificar la iglesia es cosa importante. La iglesia bíblica la encontramos en las Escrituras, operando y funcionando en diferentes ambientes. La vemos en el templo, la vemos en las casas, incluso en las calles y regularmente así en el camino. Por eso algunos identificaron a este grupo como los del camino, porque la iglesia es de acción. La iglesia no es un grupo del pasado, no está pasado de moda. La iglesia es del presente y la iglesia es del futuro. Yo quiero decir categóricamente que la iglesia del Señor tiene un futuro glorioso. En el ejemplo bíblico, en el ejemplo escritural, la iglesia de la palabra finaliza habiendo alcanzado hasta lo último de la tierra. Si Dios le dio esa encomienda es porque tenía fe, es porque creía, es porque sabía que la iglesia habría de lograrlo. Así es que el final de la iglesia no será triste, no será apocado, sino todo lo contrario, alcanzando hasta el fin del mundo. El futuro de la iglesia será glorioso y es importante que todos nosotros lo entendamos. Fíjese cómo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia bíblica no es una iglesia, debo decir, fracasada. La iglesia bíblica no es un pueblo cobarde, es un pueblo poderoso en Dios que avanza y que bendice. El cierre de los tiempos será glorioso para la iglesia bíblica, para la iglesia escritural. De tal manera que nuestro deseo a través de la Biblia del pescador es que toda persona que se convierte comprenda que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia del Señor y que de esa manera Dios quiere que crezca, se desarrolle en él. Así es que, bueno, termino diciéndole simplemente que bienvenido al cuerpo de Cristo. Hablemos de la iglesia del Señor y logremos que cada persona que se convierte en este proceso se integre de manera práctica a la iglesia del Señor. Este logo es un anzuelo y es uno de mis favoritos. Es el logo que utilizamos para ilustrar evangelismo en la Biblia del pescador. Evangelismo es la razón por la cual esta Biblia fue diseñada. Si la hicimos para algo, fue para ganar almas, para exponer el mensaje de Jesucristo ante los hombres, ante cada figura con la cual nos relacionamos en nuestro diario vivir. Evangelismo es determinante en nuestras vidas. No hubo otra razón por la cual Dios nos dejó aquí en la tierra, sino para eso, para que le diésemos gloria presentando este evangelio ante gente, ante el mundo, para que seamos el ejemplo mediante el cual la gente es motivada, inspirada, movida a la salvación, a acercarse a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que podemos utilizar la Biblia del pescador para presentarle el evangelio a cada persona, a cada figura, a cada gente con la cual nos relacionamos. ¿Qué tipo de persona es esa con la cual nos relacionamos diariamente? Bueno, pues la Biblia del pescador está diseñada para que le podamos predicar a un político, a un empresario, a un hombre de negocio. La Biblia del pescador está diseñada para que hallemos esos versículos específicos que necesitamos para compartirle el evangelio a gente determinada. Y quiero explicar esto. Los cristianos, como he dicho en tantas ocasiones, a menudo no sabemos de memoria 2 o 3 versículos. Y yo doy gracias al Señor por Juan 3:16,
Porque Juan 3:16 es uno de esos versículos que sirve para todo y que sirve para todo el mundo. Podemos evangelizar casi a cualquier persona simplemente diciéndole cuál es el contenido de Juan 3:16. Pero si Dios hubiese querido que utilizáramos un solo versículo, entonces no nos hubiese dado 66 libros. Hay 66 libros en la Biblia y todos ellos útiles para que podamos compartir el Evangelio. Cuando nosotros le predicamos a un político, debemos utilizar algún pasaje que hable de eso. La Biblia del Pescador nos va a dar versículos específicos para hablarle a una mujer, a un hombre, a un joven, a un niño. Nos va a dar versículos específicos para hablarle a un empresario, a un preso, para hablarle a un carcelero, lo mismo que a un abogado, a un profesional de la salud, a un médico, a una enfermera. Encontramos en la Biblia situaciones en las cuales el Evangelio, la verdad de Dios, le es presentada a personas diversas y cómo utilizarlo para evangelizar a una persona en particular. ¿Cuántas veces hemos visto la escena donde alguien le está predicando, por ejemplo, a una niña de 10 años y de repente le lee el pasaje de la mujer adúltera? La pobre niña de 10 años tiene que preguntarse de qué se trata, qué me están tratando de decir, qué significa adulterio. No es apropiado, no es pertinente. Encontrar, por ejemplo, un pandillero en la Biblia fue cosa que nos dio problema, resultó difícil, pero encontramos un joven que se rebeló y en su rebeldía se fue de la casa, se fue del hogar, abandonó la familia. Ese joven se unió con sus amigos, creó una pandilla en tiempos bíblicos y se dedicaron a delinquir. Y en esa experiencia Dios los alcanzó. Dios los rescató, Dios le habló y lo restauró. Lo trajo nuevamente a la casa, lo trajo nuevamente a la familia y lo bendijo. ¿Por qué es importante encontrar este tipo de versículos? Bueno, porque cuando usted está evangelizando y le muestra a un joven pandillero que la Biblia habla de ellos, ese joven se siente identificado. Siente que la Biblia es pertinente, siente que la Biblia es para él. Cuando le podemos decir, aquí habla de gente como usted, le mostramos el amor de Dios, que Dios ama al pandillero, que Dios ama al homosexual, que Dios ama a la prostituta, que Dios ama a la ama de casa, que Dios ama al hijo, al padre, al anciano, al jovencito. Podemos lograr que la gente se identifique con la Biblia y partiendo de ese versículo en particular, entonces le podemos anunciar las buenas nuevas de salvación. De esa forma está construida la Biblia del Pescador, para que hallando los versículos apropiados podamos entonces compartir a Cristo con cada persona. Me gusta como el apóstol Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículos 17 en adelante. Él presenta 3 cosas acerca de la evangelización. Allí lo llama reconciliación. La primera, que la reconciliación es una experiencia, la salvación es una experiencia, y quien no ha vivido la experiencia de la salvación no la puede compartir. En segundo lugar, dice que la salvación o la reconciliación es un ministerio. Ahora se da cuenta, el pasaje dice que la experiencia antecede al ministerio de la reconciliación. Esto es importante verlo y entenderlo. La experiencia de la reconciliación viene primero, luego el ministerio de la reconciliación. No debe evangelizar aquel que no ha vivido la experiencia de haber sido evangelizado, de haber nacido de nuevo y de haber experimentado salvación en Cristo Jesús. La profundidad de la experiencia va a determinar la profundidad del ministerio. El alcance de nuestra experiencia con el Señor determina el alcance de nuestro ministerio. La intensidad de nuestra experiencia de salvación va a definir la intensidad de nuestro ministerio evangelístico. Así es que es importante que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos sentido perdidos, necesitados de Cristo, porque eso nos va a hacer valorar a Cristo Jesús y la salvación. Ya dije que este pasaje nos enseña
que la reconciliación es una experiencia. Dije también que nos enseña que es un ministerio. Ahora quiero que veamos que el pasaje nos dice cómo Cristo lo hizo. Y dice que Dios lo hizo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que para Dios da lo mismo salvar a una prostituta que salvar a un religioso. Da lo mismo salvar a un hombre que a una mujer, a un niño que a un viejo. No importa el tipo de persona y no importa el tipo de pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar a aquel que siente que ha pecado poco o aquel que siente que ha pecado mucho. Por último, este pasaje dice que es tarea de embajadores, ¿sí? Somos embajadores en nombre de Cristo, diciéndole al mundo o reclamando, suplicándole, reconciliaos con Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de otro país, de otra nación. No es de nuestro país, es de otro. Representa la cultura, el idioma y las costumbres de aquel país, pero está en este, viviendo para representar al otro. Usted es un embajador de Cristo en este mundo. Por lo tanto, representa la cultura del cielo, representa el idioma del cielo, las actitudes del cielo, las costumbres del cielo. Somos más efectivos como evangelistas, como ganadores de almas, como pescadores de hombres, en la medida en que la cultura del cielo se refleja en nuestra vida, en nuestra conducta. Entonces, somos un modelo que hace que la gente mire al cielo. Preste atención a lo que estoy diciendo, porque Dios quiere que usted y yo seamos pescadores de hombres. Por eso se llama la Biblia del pescador, porque Jesucristo dijo claramente, como aquí, en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Permítame hablarle un poco acerca de esta sección que se llama Doctrina Cristiana. Para complementar Doctrina Cristiana hemos añadido un elemento, es un glosario al final de la Biblia, después de Apocalipsis. Allí hay una sección que se llama Mar Adentro. ¿En qué consiste Mar Adentro? Son términos que tal vez sean un poco difícil de entender, alguna terminología que es terminología cúltica, algunas palabras que han quedado en desuso y fueron sustituidas entonces por términos modernos, por términos actualizados que nos hacen comprender mejor la idea de esa palabra en su contexto. Así es que cada vez que usted se tropiece con una palabra que no entiende del todo en la Biblia del pescador, vaya allá, vaya a Mar Adentro, vaya al glosario y de seguro allí va a encontrar una ayuda que pues le va a asistir a entender mejor esa palabra o ese término. Doctrina cristiana. ¿Por qué razón estamos hablando de doctrina cristiana en una Biblia para evangelizar? Quiero responder a eso y responder con claridad. Fue Juan Wesley quien en una ocasión nos dijo que si él iba a engendrar hijos bastardos, prefería no tenerlos, prefería no engendrarlos. ¿Por qué? Bueno, porque para Juan Wesley la tarea de evangelizar implicaba la responsabilidad de educar y de formar a aquellos hijos espirituales que se habían convertido, aquellos que habían nacido de nuevo. Es decir, para Juan Wesley no solo teníamos que evangelizar, teníamos que educar, teníamos que formar, teníamos que enseñar los primeros pasos. ¿Cómo hacerlo sin tener una sección de doctrina? Esta sección que llamamos doctrina cristiana intenta cubrir todas aquellas doctrinas principales, aquellas doctrinas fundamentales que necesitamos compartir con el nuevo convertido y a veces con el que lleva bastante tiempo ya convertido. Regularmente un cristiano puede explicar, puede responder a qué significa una doctrina en particular, pero de vez en cuando se nos escapan los versículos específicos
para explicarla. Se nos olvida dónde están esos versículos. Otra vez, la Biblia del Pescador está organizada en forma temática en su sección de doctrinas. Y usted podrá ir viendo doctrinas tales como el pecado, la iglesia, Jesucristo, la palabra de Dios, Satanás, doctrinas como ángeles, Dios, dones espirituales, el fruto del Espíritu, el hombre. Como puede ver, se incluye una gran cantidad de doctrina, claro. Y bajo esos temas que acabo de mencionar, aparecen algunos usos de esa doctrina o enfoques de esa doctrina particulares. Como en toda la Biblia del Pescador, funciona de la misma manera. Un versículo específico y partiendo de ese versículo, entonces vamos avanzando a través de la Biblia hasta tener la comprensión total de esa doctrina. El cristianismo es interesante y lo que va sucediendo con la iglesia sumamente importante y digno de considerar. Todos parecemos estar convencidos y claros de qué cosa cree Dios acerca de la salvación, qué cosa dice la Biblia acerca de la fe, acerca de la resurrección de muertos. Pero cuando le pedimos a una persona que lo explique, entonces comienza el titubeo y parece que ni están claros los versículos en nuestra mente y tampoco los conceptos. Bueno, ¿por qué razón enseñar doctrina desde la perspectiva de lo que cree una religión o de lo que cree cierto predicador? Mire bien, la Biblia es la máxima autoridad en temas doctrinales. Ningún libro contiene el pensamiento de Dios como lo contiene la Biblia. Entonces no podemos enseñar doctrina sin utilizar la Biblia. Hay dos cosas que quiero mencionar y que salieron de la boca de Jesús. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan y versículo 16, Jesús hace este comentario: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Jesucristo estaba diciendo que era importante que la gente comprendiera que su doctrina no era de él. Jesús no decía ser propia la doctrina, sino de aquel que lo había enviado. Eso dio autoridad a las palabras que salían de la boca de Jesús. No era un hombre cualquiera que andaba inventando qué cosa decir. ¿Cómo entonces algunos seres humanos pueden llegar a creer que tienen una doctrina que enseñar y una doctrina que compartir? No. En la medida en que la doctrina que enseñamos es la doctrina bíblica, entonces esa doctrina tiene autoridad. En la medida en que estamos enseñando palabra de Dios, en esa medida tenemos autoridad para esperar que la gente no solo responda y obedezca a la doctrina, sino que cambie y sea transformado. Es importante que cada predicador, que cada ministro, que cada creyente entienda que la doctrina que está compartiendo no le pertenece, no es mía. No, esta no es la doctrina del pastor, ni siquiera la doctrina de la iglesia, es la doctrina de Dios. Mi doctrina no es mía. Ojalá y cada creyente que toma la Biblia del Pescador en sus manos la tome para compartir la doctrina del Señor, no la doctrina de cada individuo. Por otro lado, la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia, Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De aquellos apóstoles. Aquellos 12 que habían recibido la doctrina directamente de Jesús. Aquellos hombres que habían estado con él durante 3 años y medio, que habían sido enseñados y educados por él. Establecieron la base doctrinal que creemos hasta el día de hoy. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la constitución de la iglesia. Estamos hablando de ese elemento que no puede ser cambiado, que no puede ser modificado. Las doctrinas no se desarrollan, las doctrinas no crecen, a la doctrina no se le añade. La doctrina del Señor, la doctrina de Dios, la doctrina apostólica es el mensaje de Dios para nosotros ayer, hoy, mañana y siempre. La palabra de Dios no cambia. Debemos entender esto. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y todo hombre que al hablar utiliza como fundamento este libro, al tal se le creerá y el tal tendrá poder
en su boca para la transformación de vidas. Un último versículo está en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué fea expresión, qué duras palabras, pero no tendrá nada que ver ni con usted ni conmigo en la medida en que seamos maestros con la Biblia en la mano. Desde joven, dedicó su vida al ministerio. Miles de vidas salvadas, sanadas y restauradas a través de sus mensajes. Más de 4 décadas de experiencia ministerial. Más de 27 años de trabajo, esfuerzo y dedicación a la elaboración de la herramienta más poderosa para la transformación de vidas. Todo lo que necesita para ministrar, evangelizar, discipular y dar consejería. Biblia del Pescador, la presentación. Evangelizando con la Biblia en la mano. Saludos, queridos hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes en el día de hoy. Soy el doctor Luis Ángel Díaz y me siento emocionado de poder compartir con ustedes la Biblia del Pescador. Hoy quiero hablarles acerca de lo que ha estado sucediendo con este proyecto maravilloso, su contenido y cómo usted puede utilizarla para enriquecer su ministerio. Los pastores podrán compartirla con los líderes de sus iglesias. El individuo podrá disfrutarla plenamente y enriquecer su corazón y ministerio. Los grupos de células encontrarán en la Biblia del Pescador un instrumento maravilloso. Aquellos que dirigen ministerios de jóvenes, ministerios de mujeres, ministerios de enseñanza, encontrarán en la Biblia del Pescador una caja de herramientas útil para bendecirle. Bueno, algunas personas nos han preguntado que ¿por qué tanto énfasis en la palabra de Dios? ¿Por qué tanto énfasis en las Escrituras? Permítame leerles un versículo. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 19, leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia, de las Escrituras. Es ella una antorcha, es ella lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo vamos a utilizar otra cosa para hacer ministerio sino la palabra de Dios? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ningún libro en el mundo es capaz de hacer estas cosas. Solo la palabra de Dios es capaz de hacer todo lo que describe Pablo aquí en esta carta a Timoteo. Por lo tanto, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. De alguna manera, no es solamente un proyecto que se ha escrito o se ha desarrollado. La Biblia es mucho más que eso. Tenemos que aprender a evangelizar con la Biblia en la mano. Tenemos que aprender a dar consejería con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué utilizar otro libro cuando tenemos disponible para nosotros la palabra de Dios? Todo este proyecto comenzó en el año 1984, cuando me encontraba
predicando en la República de Costa Rica. Predicando en Costa Rica, mi Biblia no se ha hallado culpable de haber guardado un impío silencio, pues soy plenamente consciente de ser un deudor de la palabra divina, por grande que sea mi indignidad. Nunca se ha podido discutir en serio el verbo divino sin ocasionar peligro y derramamiento de sangre. Pero así como el verbo murió en bien nuestro, así exige que también nosotros muramos por él al confesarlo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Cristo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, no hay manera de decirlo mejor que Martín Lutero. Martín Lutero nos está exhortando a la apologética, a la defensa de la verdad ante las falsas sectas, a la defensa de la verdad ante las mentiras del error. Esta sección de apologética en la Biblia del Pescador no persigue otra cosa sino eso, que seamos capaces de defender la verdad ante tantas falsas religiones y sectas que nos rodean. El cristiano promedio tendrá que enfrentar cada semana a alguna persona que le hablará de una falsa doctrina, de un mal enfoque, de una doctrina desviada de la verdad. Entonces necesitamos los versículos apropiados para poder responder a cada una de esas personas. Esta sección de apologética nos ofrece esos versos, pone a la disposición de cada creyente los versículos adecuados para responder a cualquier religión. Déjeme leerle lo que dice, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor. En medio de la campaña. Al otro día tuve que salir a comprar una Biblia y en ese proceso vino la idea a mi mente. ¿Habrá una Biblia que sirva para evangelizar? La respuesta fue no. Durante 27 años estuve contestando a la pregunta, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? La conclusión fue, debe tener una sección de apologética, una sección que hable de iglesia, de ministerio, una sección de doctrina cristiana, una sección de evangelismo propiamente, una sección de devoción y una sección de consejería. Acerca de cada una de esas partes voy a estar hablándole durante los próximos minutos. Apologética es una de las secciones importantes de la Biblia del Pescador. Como pueden ver, el logo para identificar esta sección de apologética es una pequeña ola. Queremos evitar que olas de doctrina arrastren a los hermanos, nos arrastren de un lugar para otro. Por eso esta sección es tan importante. Fue Martín Lutero quien nos compartió una información que a mí me parece conmovedora. Tengo que leer lo que él nos escribió. Además, sé muy bien, dijo Lutero, que algún día habré de morir, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, tendré que rendir cuentas acerca de la verdad, si la callé o la publiqué. Y en general, tendré que dar cuenta acerca del talento que se me confió. Y pobre de mí, si me llegase a juzgar por haberlo escondido. Enfurézcase quien quiera, con tal de que yo en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparado, dijo el apóstol Pedro, siempre alerta, siempre listo, siempre con la actitud correcta. Me gusta como Judas en el versículo 3 de su carta lo dice. Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Judas deseaba hablar de la salvación, pero los ataques, las contiendas, las herejías en medio de la iglesia lo obligó a tener que hablar sobre apologética, sobre la ardiente defensa de la fe. Si Judas nos exhortó de esa manera, entonces usted y yo en algún momento tendremos que enfrentar la falsa doctrina y tendremos que presentar la verdad delante de ellos. Esta sección de la Biblia del Pescador nos va a ayudar a responder a cada una de estas doctrinas. En Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 1, los versículos del 7 al 9 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del